Después de aquel San Valentín lleno de emociones y avances en nuestra relación, los días volvieron a teñirse del mismo color de siempre. Sin embargo, el 24 de febrero marcaría el inicio de las clases de la Camellia Ladies Academy, una preparatoria prestigiosa y tradicional que siempre comenzaba antes que cualquier otra. Por lo general, aquel detalle nunca me había importado, pero esta vez era distinto. Significaba que no podría tener mi conversación matutina con Carolina. Ese lunes se sintió más solitario de lo normal. El día parecía alargarse, y mis suspiros se repetían una y otra vez. Sería justo esa sensación de vacío la que me inspiraría a ir a recoger a Carolina cuando saliera de clases. Le dejé un mensaje pidiéndole que me avisara cuando estuviera libre. Incluso calculé la hora para que todo saliera perfecto, considerando la posibilidad de que se inscribiera en algún club y tardara un poco más. No obstante, su respuesta no llegó, ni en su horario de salida, ni en la hora estimada en caso de que se uniera a un club. Aquello despertó una gran preocupación en mí. Estuve a punto de tomar un taxi e ir a buscarla, cuando, justo al abrigarme para salir, un mensaje de Carolina apareció en la pantalla de mi celular. Ya voy de camino a casa, luego te contaré lo que pasó. Sus palabras disiparon todas mis preocupaciones. Dado que ya no era posible ir a verla y la hora me apremiaba, me puse a hacer la cena mientras esperaba su siguiente mensaje. Al poco tiempo, mi celular vibró con una notificación. Buenas noches, amor. Antes que nada, me disculpo por no haber visto tu mensaje antes. Al ver su respuesta, dejé a un lado el arroz que estaba preparando y me apresuré a revisar mi móvil. Junto con sus palabras, usó un kaomoji, una de sus recientes aficiones que había aprendido de la novia de Eiji. No podía estar más agradecido por ese detalle. Los kaomojis hacían ver a Carolina aún más dulce de lo que ya era, y siempre lograban sacarme una sonrisa. Hola, Caro, no te preocupes, lo importante es que estás bien. Me calma saber eso, y adivina. ¿Adivino? Ver su respuesta me sacó una pequeña risa. Me daban ganas de seguir bromeando con ella, pero tuve el presentimiento de que lo que quería decirme era importante. Lo siento, amor, es que no soy muy bueno con las adivinanzas. Mejor dime qué pasó. Mientras esperaba su respuesta, retomé la preparación de la cena con cierta expectativa. Verás. Tras esa corta respuesta, Carolina hizo una pausa, seguramente para darle más intriga al momento. Decidí seguirle el juego y esperé. Me eligieron como nueva vicepresidenta del consejo estudiantil de mi preparatoria. Apenas terminé de leer su mensaje, un inmenso orgullo me invadió, mayor que toda la preocupación que había sentido momentos antes. Me dieron ganas de estar a su lado, para felicitarla con un fuerte abrazo, porque se habían confiado en Carolina, una chica extranjera, para un puesto tan importante en apenas su segundo año de preparatoria. Significaba que realmente habían reconocido sus grandes virtudes. ¡Esa es una noticia increíble! ¡Muchas felicidades, mi Caro! Tratando de contener la emoción, escribí esas palabras, y, poco después, ella me contó con entusiasmo cómo había ocurrido todo. Al parecer, el año pasado, aunque solo asistió a clases por poco tiempo, llamó la atención de la anterior vicepresidenta. Luego, durante las vacaciones, esa señorita la vio varias veces en la biblioteca de la preparatoria y comenzó a analizarla más de cerca. Cuando aquella dama asumió el cargo de presidente del consejo estudiantil, ya que en la Camellia Ladies Academy la sucesión es más común que las elecciones, no dudó en elegir a Carolina como su sucesora. Por eso había estado tan ocupada hoy, y, como en nuestras conversaciones durante las vacaciones había percibido su deseo de destacar en este segundo año, no podía estar más feliz de que se le abriera una oportunidad tan importante. Me dije a mí mismo que debía apoyarle en todo lo posible, sin importar los cambios que pudiera traer a nuestra relación, porque de verdad tenía la esperanza de que le fuera muy bien en ese puesto tan prestigioso dentro de su preparatoria. Los días restantes de esa última semana de febrero, Carolina se mantuvo completamente ocupada. A veces solo intercambiábamos un par de mensajes al día, o incluso uno de buenas noches. Intenté no permitir que aquello afectara mi estado de ánimo. Recordé mis propias palabras. No quería ser un novio controlador. Además, admiraba mucho lo que Carolina estaba logrando. Por eso, en lugar de darle vueltas al asunto, decidí enfocarme en otras cosas. Además de mis labores diarias en casa, comencé a estudiar más. Principalmente reforcé los cursos de lengua y literatura, que eran los que menos dominaba. Sin embargo, lo que sí llegó a afectar la tranquilidad que estaba logrando con este cambio de rutina fue que, aquel fin de semana, con el que oficialmente comenzaba la primavera, no pudiera estar con Carolina. Otra vez, sus responsabilidades en el consejo estudiantil le harían difícil encontrar tiempo para mí.
Y, para colmo, cuando intentaba mantener mi mente ocupada con alguna labor doméstica, llegó un mensaje inesperado. Uno de alguien a quien, sin darme cuenta, había estado tratando de olvidar. Oli perdido. Era de la chica que en el año pasado había sido tan importante para mí, con quien pasé incontables horas chateando y jugando a un MMORPG, la misma que llegó a gustarme mucho, pero que terminó rechazándome. Hola, Pandacon. ¿Por qué me dices perdido? Después de un fuerte debate interno entre ignorarla o responder con normalidad para acabar rápido con la conversación, opté por la segunda opción. Aún así, mi respiración se llegó a entrecortar. Pues ya no escribes, ya no jugamos, ya ni saludas, estás súper desaparecido. Ver que me escribía con la misma frescura de siempre, como si nada hubiera pasado, me generaba un tremendo conflicto. Por un lado, no podía evitar sentir cierto rencor por todo lo que causó en mí. Por otro, había algo en mí que se alegraba de verla de nuevo, como si, en el fondo, todavía la extrañara. Incluso yo sí te mandé saludos por tu cumpleaños, Navidad y Año Nuevo. Era cierto que su mensaje de cumpleaños me había animado bastante, pero en los otros dos apenas presté atención. Mi mente estaba completamente enfocada en lo que estaba viviendo con Carolina. Pensé que no sería tan importante. ¿No tan importante? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿No ves que me mata tu indiferencia? Al leer el último mensaje no pude evitar reír. Eso ayudó a que me relajara. Por un momento, todo parecía ser una conversación casual. Está bien, lo siento. Trataré de no ser tan cruel. Intenté que se notara el sarcasmo en mi respuesta, como cuando discutíamos en el pasado por alguna estrategia en el juego. No obstante, no tendría el efecto que esperaba. Así me gusta. Y como compensación por ser un maloso, necesito que me ayudes con unos datillos. Después de intercambiar algunos mensajes, la conversación se centró en su ingreso a la preparatoria. Al parecer, mi rara amiga en línea también asistiría a la Oil Rose High. Aún así, ninguno de los dos mencionó la posibilidad de vernos en persona. En mi caso, porque, aunque la conversación no tenía nada fuera de lugar, no podía ignorar que mis manos llegaron a sudar y que mi corazón se sentía más pesado de lo normal. Esa noche, antes de dormir, no pude evitar pensar en todo lo ocurrido. Aquel mensaje llegó justo en medio de la soledad que estaba sintiendo, y ahora me hacía preguntarme si esto significaba que algo cambiaría entre nosotros, o si simplemente solo quería información sobre la preparatoria. Fuera como fuera, decidí no darle demasiadas vueltas. Después de todo, al día siguiente volví a clases, y en lugar de perder tiempo en cuestionarme cosas que quizás ni siquiera tenían importancia, preferí enfocarme en lo positivo. Al menos gracias a esa conversación los minutos pasaron más rápido, y en poco tiempo mi Carolina volvería a escribirme, para que, como siempre, pudiéramos darnos nuestro mensaje de buenas noches. Estrella 9. ¿Quién es esa chica de mirada zafiro? El 3 de marzo de 2014 comenzaron las clases de segundo año en la Oil Rose High, marcando oficialmente mi regreso a la rutina escolar. Por suerte, no me costaría adaptarme, ya que durante las vacaciones mantuve el hábito de madrugar para preparar el desayuno de mi papá y alistarle el almuerzo antes de que se fuera a trabajar. De ese modo, me encontré en el metro rumbo a la estación cercana a mi preparatoria, pensando en cómo las clases me ayudarían a no sentirme tan solo. Al menos ya no tendría que buscar formas de ocupar mi tiempo. Además, podría volver a ver a mi mejor amigo, con quien seguro tendría muchas cosas para conversar. Ambos disfrutamos más de hablar en persona. Y, por otro lado, también tenía curiosidad por saber quiénes serían mis nuevos compañeros y qué me esperaría en este segundo año de preparatoria. Una vez bajé del metro, cerré los ojos por un momento, estirándome para relajarme mientras escuchaba el bullicio del lugar. Cuando volví a mirar a mi alrededor, una escena captó por completo mi atención. Cerca de mí, una joven de espaldas estaba agachada, ayudando a un niño de primaria a atarse los cordones. A la vez, trataba de consolarlo con ternura, pues parecía que se había tropezado. Me pareció un acto bastante noble de su parte, pero lo que más llamó mi atención fue su cabello negro, un color muy poco usual en esta ciudad, como un encanto hipnótico. Además, llevaba el uniforme de mi preparatoria, lo que indicaba que era estudiante de la Oil Rose High. Sin embargo, no pude observarla por más tiempo. El lugar comenzó a llenarse rápidamente de estudiantes y trabajadores apurados por llegar a sus destinos.
Uno de mis momentos favoritos de cada inicio de año escolar era la entrada del primer día. El camino rodeado por árboles de sakura en plena floración parecía sacar de la realidad a todos los que lo cruzaban. El aire estaba impregnado con el relajante aroma de los pétalos que caían suavemente con el viento como si dieran la bienvenida a los estudiantes. Era un momento que te hacía olvidar las preocupaciones y centrarte solo en las aspiraciones de un nuevo año escolar. Mientras caminaba, agradecí mentalmente al director y a los cuidadores de la escuela por siempre preparar este ambiente especial. A lo lejos, volví a notar a la chica del cabello negro, esta vez caminando junto a una joven de cabello rosa palo. Parecían ser amigas cercanas, pero ninguna de las dos me resultaba familiar. Era muy probable que ambas fueran estudiantes de nuevo ingreso. No obstante, no tuve tiempo de pensar más en ello. De repente, un brazo rodeó mi cuello por sorpresa, sacándome de mis pensamientos. Era mi mejor amigo Eiji, como siempre, llegando de la forma más inesperada posible. Sin darme tiempo a reaccionar, comenzó a arrastrarme hacia la ceremonia de apertura. Después de todo, teníamos que revisar en qué clase nos había tocado. Ambos esperábamos seguir estudiando juntos. Para mi fortuna, volvimos a estar en el mismo salón. Posiblemente, el entrenador del equipo de fútbol movió sus influencias para que así fuera. Tal vez como gesto de gratitud por haber ayudado al equipo en el pasado. Después de la ceremonia de apertura, nos dirigimos a nuestro salón y, durante uno de los recesos, por sorteo, me tocó ser el primero en contar cómo me fue en vacaciones. Me enorgullece ver que mi pequeño aprendiz ha seguido todas mis enseñanzas, dijo con un tono burlón, fingiendo secarse una lágrima por los avances que había logrado en mi vida sentimental. ¿Qué? ¿Ahora eres mi padre? Si lo fuera, no te dejaría tener novio hasta que fueras mayor de edad. Sí, claro, como digas. Pero bueno, es tu turno de contarme sobre tu viaje. Eiji se estiró un poco y miró al techo, dejando escapar un profundo suspiro. Uno de esos que solo hace cuando algo realmente lo preocupa. Ese gesto me hizo ponerme alerta. No era común verlo tan pensativo. Si tuviera que definirlo con una palabra, posiblemente sería inesperado, aunque tal vez el término amor de verano se aplique más a todo lo sucedido. Me quedé completamente en silencio al escuchar eso. No entendía a qué se refería, especialmente porque, hasta donde sabía, había estado distanciado de su novia durante todas las vacaciones. ¿Amor de verano? Eiji me miró por un momento y se echó a reír. Era evidente que disfrutaba de mi confusión. Ahora todo empezaba a encajar. Durante las vacaciones, cuando hablábamos por llamada, noté que su actitud era más alegre e ilusionada de lo normal. Ahora entendía que debía haber un motivo detrás de eso. Antes de que pudiera preguntar qué había pasado realmente, una conversación en voz alta captó nuestra atención. ¿Y ahora qué traman? Como era de esperarse, su curiosidad por los rumores interesantes lo llevó a acercarse a ellos. Yo lo seguí, sin querer quedarme con la intriga. Sin embargo, cuando descubrimos que solo hablaban de la llegada de una chica hermosa al primer año, ambos nos retiramos decepcionados. Esperábamos algo más jugoso, quizá relacionado con algún profesor o con los eventos especiales del año. A la hora del almuerzo, siguiendo una de nuestras costumbres, Eiji y yo nos pusimos en marcha para buscar un lugar aleatorio y apartado del campus donde pudiéramos comer en paz. Hacíamos esto principalmente para evitar que las chicas se pegaran a Eiji, lo cual no me molestaba, pero sí a él. Especialmente porque, al ser tan popular, le ofrecían comida constantemente, y como no sabía rechazar nada, terminaba aceptándolo todo, lo que a veces le pasaba factura a su estómago. «Bien, este lugar parece adecuado, es momento de comer», dijo con entusiasmo, sentándose en el suelo y recostando su espalda contra la pared de uno de los anexos de la preparatoria. El sitio era ideal. Estaba lo suficientemente lejos del edificio principal y tenía sombra, lo que nos aseguraba un almuerzo tranquilo y sin preocupaciones. Creo que no estaría mal añadirlo a la lista de lugares para almorzar. Tras decir eso, me acomodé igual que él y ambos comenzamos a disfrutar nuestros almuerzos. Antes de que pudiera volver a preguntarle sobre su misterioso amor de verano, algo llamó mi atención. Por primera vez, ella había traído ciruelas como acompañamiento. ¿Ciruelas? Sentí un déjà vu. Era como si yo hubiera vivido algo similar el año pasado. Pero antes de profundizar en ese pensamiento, otro detalle capturó mis sentidos. Un aroma sutil y familiar flotaba en el aire. Tenía un matiz similar al de las flores de campanillas azules. Curioso, levanté la mirada para buscar de dónde provenía ese aroma. Y entonces la vi. La joven de cabello negro con la que me había topado en la mañana.
ahora estaba cerca de nosotros, sosteniendo su almuerzo. Posiblemente nos había seguido con la intención de almorzar con Eiji. Por eso opté por ignorarla, volviendo a centrarme en mi comida. Tal vez el aroma que percibí era simplemente de su colonia. Así que, aquí se ocultaban. No me digan que vinieron a este lugar solo para poder tener su almuerzo caramelado en pareja. Su comentario me descolocó por completo. La mayoría de chicas que se acercaban a Eiji solían ser tímidas y dulces, pues intentaban derretirlo con gestos tiernos para conquistar su corazón. Pero ella hablaba con seguridad, y su broma fue tan directa y fuera de lo común que, por instinto, levanté la mirada. Quería ver qué estaba tramando. Y entonces nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un instante, pero se sintió como si el tiempo se hubiera cargado con un poco de eternidad. En el azul zafiro de sus ojos encontré algo que hizo que mi corazón latiera con desesperación, como si ya la conociera de antes. Solo entonces pude apreciar en su totalidad lo hermosa que era. Su cabello negro y lacio marcaba una figura estilizada y bien proporcionada, y su presencia irradiaba un carisma que atrapaba con facilidad. De repente, todo a su alrededor parecía adquirir colores más vibrantes, como si el mundo entero hubiera cobrado más vida. Ella, por su parte, al notar mi mirada, me dedicó una pequeña sonrisa amable. Una sonrisa tan genuina que no supe cómo interpretarla. Solo consiguió aumentar el conflicto que ya se estaba gestando en mi interior. ¿Por qué esta chica captaba tanto mi atención? ¿Por qué su sola presencia despertaba en mí sensaciones que creía reservadas solo para alguien más? Era un sentimiento demasiado similar al que experimenté el año pasado, cuando llegó la persona que cambió mi vida. Y, precisamente por eso, no sabía si verla de esa manera era lo correcto, dada mi situación actual. Gracias a la profunda confusión que me dejó aquel momento, preferí desviar la mirada y centrar mi vista en el almuerzo que ella llevaba. Era evidente que su comida había sido comprada en un supermercado, y cuando notó que la observaba, trató de ocultarla sutilmente. Ese pequeño gesto volvió a desconcertarme, así que, para cambiar el foco de la situación, mencioné lo primero que me vino a la mente. ¿La conoces? ¿Es algún nuevo miembro de tu club de fans? Hasta ese momento, ella había seguido comiendo sin prestarle demasiada atención a lo que ocurría. Pero cuando le hice aquellas preguntas, por fin la analizó con más detalle. No que yo recuerde, a menos que sea de primer grado y recién se vaya a unir a esa secta. No pude evitar reír un poco al escucharlo. Era curioso cómo se refería a su club de fans, pero, siendo honestos, aquel término no estaba tan alejado de la realidad. Como sea, niña, no creo que hoy pueda atenderte, así que, por favor, almuerce en otro lado. Estamos por tener una conversación de adultos. Ignorando sus palabras, la chica de ojos azul zafiro se acomodó tranquilamente cerca de Eiji. No se preocupen por mí, y como no pienso revelar de lo que sea que hablen, pueden hacerlo con confianza. Ella le dedicó una mirada un tanto intimidante, pero ella ni se inmutó. En su lugar, comenzó a comer con total tranquilidad. Y por cierto, no soy una niña, ya tengo 15 años. Tienes razón, ya eres toda una adulta. Aquel intercambio de palabras me hizo pensar que lo mejor era no meterme entre los dos. Pero noté que ella estaba un poco más incómoda de lo habitual, frunciendo el ceño con más facilidad. Para aliviar un poco la tensión, decidí intervenir. Vamos, Eiji, tampoco es que haya mucha diferencia entre nuestras edades. Parece que este personaje secundario lo entiende. Su forma de referirse a mí captó mi atención de inmediato. Otra vez me pareció tan extrañamente familiar que comencé a verla de reojo, tratando de averiguar si ya la había conocido antes. De todas formas, ¿quién se supone que eres? Hasta que por fin preguntan, dijo en un tono triunfal, elevando la voz con la clara intención de que ambos nos estuviéramos a escuchar con atención. Soy Verónica Hoyer, de primer año. Acompañó su presentación con un coqueto guiño, apoyando su rostro en una de sus manos con una elegancia natural. Su nombre no me sonaba de nada. Sin embargo, aquella sensación de familiaridad que me generaba seguía latente en mi pecho. Entonces tú eres la chica que trae como locos a todos nuestros compañeros. Sí, esa misma. Y tú debes ser el guapo Eiji. ¿Sabes? Varias de mis compañeras dijeron que se inscribieron en esta preparatoria solo para poder verte.
Como no logré identificar de dónde la conocía y ahora ambos estaban sumidos en su conversación, volví a centrarme en mi almuerzo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el aroma que tanto me desconcertaba en ella, que al principio me había parecido similar al de las flores de campanillas azules, ahora que lo analizaba mejor, era más parecido al de unas rosas. Un pequeño detalle, pero uno que me entretuvo mientras los dejaba seguir hablando. Seguro que tú también estás en ese grupito, ¿cierto? Al decir eso, Eiji arqueó una ceja y la observó con expresión inquisitiva. Puede que sí, puede que no, aún no lo sé, pero escuchar a todas las chicas de mi clase repetir constantemente tu nombre, así como un montón de otras cosas más que no sería bueno decir delante de dos caballeros, despertó mi curiosidad. Mencionó aquello apresurándose a terminar su comida. Ya me imagino, entonces, ¿por eso decidiste invadir nuestro almuerzo? En parte, y debo decir que me sorprendió mucho ver que el tan fabuloso Eiji batea para el otro equipo, aunque pensándolo bien, eso solo hizo que me interese más. Aquellas palabras hicieron que me atragantara con mi almuerzo. Me apresuré a tomar un sorbo de mi bebida para recomponerme. Al parecer, ya sé cuál de ustedes dos es el pasivo. Abrí los ojos de par en par y la miré con incredulidad, como si le preguntara en silencio, ¿de qué estás hablando? No obstante, en lugar de responder, simplemente levantó las cejas un par de veces con picardía, reafirmando lo que acababa de decir. Al fin alguien que lo entiende. Digo, no te equivoques, que yo tengo mejores gustos. ¿Cómo que alguien que lo entiende? En todo caso, el pasivo serías tú, porque tienes rasgos más finos. Verónica estalló en carcajadas al escuchar mis palabras. Después de reír un poco, nos explicó que solo nos había visto por coincidencia y decidió acercarse para saber por qué nos alejábamos tanto en lugar de almorzar en los lugares comunes de la preparatoria. Sin embargo, dentro de mí, no terminaba de creer esa explicación. Algo en ella no cuadraba. Así como al principio su aroma me había parecido al de unas flores de campanillas, pero en realidad se asemejaba más al de unas rosas, tenía la sensación de que su verdadera intención estaba oculta tras su actitud despreocupada. Y, para colmo, de vez en cuando me sorprendía mirándome, lo que solo aumentaba mi nerviosismo. No obstante, seguro que todo esto no era más que una simple atracción por Eiji. Como era de esperarse, al volver a clases, la confusión sobre lo ocurrido no hizo más que crecer. Llegó a tal punto que, sin darme cuenta, terminé siendo regañado por uno de los profesores por no prestar atención. Paradójicamente, aquello me ayudó a que empezara a calmarme. Con mucho esfuerzo, logré silenciar todas las voces en mi cabeza y comencé a ordenarlas. Por un lado estaba Verónica. No lograba recordar si la había conocido antes. Eiji tampoco la conocía, así que descarté esa idea. Por otro lado, a pesar de todo lo que evocó en mí, traté de convencerme de que quizás solo tenía la percepción alterada. Después de todo, había escuchado historias de chicos que, al iniciar una relación, sentían que de repente se volvían más populares. Tal vez me estaba dejando llevar por una ilusión, y justamente por eso conseguí calmarme con relativa facilidad. Al final, estaba en una relación con una persona realmente maravillosa, y aunque no sabía si Carolina era celosa al punto de que le molestara que hubiera visto a otra chica de esa manera, prefería no arriesgarme. Lo mejor era dejar el evento de hoy como una simple curiosidad de mi segundo año de preparatoria. No importaba que, en el fondo, aún tuviera el presentimiento de que Verónica no estaba precisamente buscando a mi mejor amigo. Gracias a la conclusión a la que llegué en mi mente, la tarde transcurrió con tranquilidad, quizá demasiado, casi al punto de aburrirme. No había tareas ni deberes de la casa por hacer. Incluso me planteé contar los minutos hasta la hora de la cena o esperar a que Carolina se conectara para que pudiéramos conversar. Por otro lado, aunque pensé que volvería a hablar con Pandacon, suponiendo que no habría problema, ya que ella ya me había rechazado antes, no se conectó en todo el día.